Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Hoy tenemos una gran entrevista, pero antes vamos a presentarnos a nuestro gran invitado, Manuel. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy a gusto aquí. Perfecto, pues ya lo saben, si es la primera vez que nos visitan, bienvenidos. Este es su podcast, está abierto para escuchar diferentes temas, ¿no? Tenemos ahí variados de ese velo que vislumbra entre lo paranormal y nosotros que no somos creyentes. Nos presentamos, yo soy Cari Mercado. Yo soy Abel Martínez. Mi nombre es Fernando Monfomón, muy buenas tardes a todos. Y hoy, con este gran invitado, nos va a traer la presentación de uno de sus libros más recientes, Así es. que es Por esos ojos, que lo tenemos aquí. Y también su libro, es el pasado, ¿verdad? Sí, es el que publiqué por primera vez en abril de 2021. Y su primera publicación, que se llama Rafaela. Entonces, pues sin más, ¿quieres agregar algo, Fer? Pues sí, no, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy y sobre todo por la espera que hemos tenido aquí. Sí, si nos retrasamos un poquito, perdónanos. Pero sobre todo gracias, ¿no? Por estar aquí. No, sí, yo estaba preocupado porque como estaba del otro lado del canal, pensé que iba a llegar más tarde todavía. No, pero te agradecemos mucho que te hayas hecho ese esfuerzo. Bueno, es que aquí tenemos una leyenda, no lo hemos contado, pero cada que alguien no llega, Ajá. es porque a lo mejor los ovnis se lo llevaron. Se lo llevaron, ¿no? mira. Entonces, Y hablando de eso, no haya sido eso, ¿no? Pero lo bueno es que me trajeron rápido. lo regresaron rápido. Sí, Es que fue contarle su historia. También fue hacer promoción, no fue hacer promoción muy leve. Sí. Pero también, bueno, hablando de aquí gente que fue abducida por los alienígenas. ¿En serio? ¿Sí ¿Me ven? Por ¿Sí? fin tenemos a nuestro compañero. Me veo cansado, tengo operaciones en el culo, de todo lo que me hicieron los ovnis, no me puedo sentar bien, por eso hablo también bajo. Está bien mandarse el mismo de siempre. Eran 10 segundos antes de que iniciara, nos lo va a bajar YouTube. No, pero es broma. Tuve algunos Unos inconvenientes. inconvenientes técnicos, pero ya lo tenemos aquí a nuestro buen amigo Abraham, que pues es la cabeza más cuerda del equipo. A veces Sí. ahí nos trata de centrar un poquillo más en las historias y pues como buen sociólogo de investiga ahí a fondo, entonces pues sí nos hacía falta. Pues los extrañaba, la verdad, no sabía dónde andaba, la verdad. Estaba perdido Estaba en el limbo de perdido la en nada. el limbo de la nada, en una nave extraterrestre. Sí. Pero bueno, qué gusto estar aquí, también estar en compañía de Manuel, para nuestros escuchas. Manuel es un artista oriundo de Oaxaca y quisiéramos conocer o que nos platicaras un poco de tu carrera ¿De tu artística. trayectoria? Cuéntanos. Sí, claro, no es muy amplia, así que voy a ser breve. Como lo comentaban, nací en el estado de Oaxaca, en la región de los Valles Centrales, en un pueblo de Sachila. Entonces ahí crecí y ahí hice toda mi formación básica, digamos, incluso estudié el bachillerato porque estudié en un bachillerato de Sachila. Pero desde pequeño ya sabía que me iba a dedicar a algo relacionado con las artes. No sabía que lo iba a hacer como de manera amplia, digamos, yo lo pensaba como un pasatiempo, porque dibujaba y pintaba desde niño. Me di cuenta como de que mis compañeros dibujaban como las manos, así, cuando somos niños ven que dibujamos como bolas o cuadrados para las manos y para la cabeza Entonces yo me di cuenta de que no éramos así. Entonces empecé a practicar y a observar, y ahí fue donde la observación yo creo que fue uno de los elementos importantes que me hizo darme cuenta de que si seguía por ese camino de observar y darme cuenta y reflexionarlo, iba a funcionar como eso para utilizarlo en las obras que iba a crear, ya sea dibujo, pintura. Y llegó un momento en el que me gustaron mucho las historias, pero también me gustaba mucho contar historias, escuchar las historias, pero en un momento quise ser parte de las historias y por eso decidí estudiar la carrera de teatro. Ok. Sí. Y así, bien. Después llegaron las ideas, en algún momento empecé a pensar que esas ideas las podía escribir y para eso necesitaba prepararme y por eso investigué y busqué las herramientas que me iban a funcionar para desarrollar las ideas que habían llegado a mi mente. En la universidad llevé dramaturgia y mi tesis, creo que hoy, pues, si se puede, voy a decir cosas que no he dicho anteriormente. Claro, en mira, este es público. tu espacio. Tú,
mi tesis la hice de una estrategia que es un arma que se llama storytelling. El storytelling, como saben, es un arma o una estrategia que se utiliza mucho en la política y en la mercadotecnia para vender un producto o un candidato a través de una historia. Entonces, conocí a través de mi tesis los elementos que lo componen, como que lo despedacé y dije, esto me va a servir para mis historias. Yo como que maté 2 pájaros de un tiro, me titulé, pero también conocí las herramientas para poder desarrollar las ideas que habían llegado en algún momento. Y así fue como en 2017 tomo la iniciativa de salir del estado. Yo quería salir desde mucho antes porque quería saber qué hay detrás de la montaña, como decíamos con unos amigos con los que me reunía allá en Oaxaca. Y entonces se dio la oportunidad, salí y aquí es donde empecé a escribir y a desarrollar las ideas. Ya las traía ligeramente como escritas, pero aquí crecieron más por todo lo que me di cuenta, por todo lo que vi, por toda la experiencia que tuve. Y después también he tenido la oportunidad de visitar otros estados y eso me ha hecho aprender todavía más, investigar y todo eso. Y así ha sido el proceso. Tienes unos inicios muy interesantes, ¿no? En esta cuestión, ¿te acuerdas más o menos cuál fue tu primer escrito? Como tal hubo como algunos indicios de que iba a dedicarme a escribir o de que me gustaba escribir porque cuando era niño tenía diarios. O sea, se escucha muy cursi, ¿no? Yo siento, así lo veo. Escribir como lo más relevante que me sucedía. Tengo cuadernos, o sea, llenos de anécdotas. Entonces ya como que sabía que me llamaba la atención escribir y leer también, pero hubo una etapa en la que no leí nada por diferentes razones. Es que también estudié, bueno, mi papá es músico y me enseñó un poco de música y después lo complementé con otros maestros y como soy de un pueblo, pues allá se toca en diferentes lugares, en fiestas y así. Entonces, eso también hizo como que tuviera como este ritmo al momento de escribir, o sea, como que todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi experiencia o a lo largo de este proceso, pues como que lo tomo para lo que hago, para lo que escribo o para lo que pinto también. Ok, por ahí ya habíamos tenido un primer encuentro, ¿no? En otro lado. Sí. Y sobre este primer libro, sí. hablando de la pintura, ¿quieres decirnos algo sobre la portada? Bueno, cuando hablé con el editor para que se hiciera la portada, yo le dije, quiero me lo imagino así, le dije, una niña mirando a su mano, pero en su mano hay una serpiente que la está mirando a ella y tiene en los hombros un canasto con flores de alcatraz. Le dije, eso me imagino, en un fondo como algo tétrico que hiciera alusión a lo que viene en la historia. Okay. Entonces él me dijo, yo me encargo, tú haces el dibujo y yo busco el fondo. Entonces hice el dibujo, este es como el tercer dibujo que hice, porque hice como 3 dibujos. El primero no me gustó porque iba a ser como la mamá de Rafaela. Y dije, no, es que no es la mamá el personaje central, sino Rafaela es el eje. Entonces después hice otro dibujo y me di cuenta de que no quedaba porque no había hecho de todo bien, digamos. No te terminaba de convencer. En sí, casi todos los trabajos que hago como que no me terminan de convencer, como que hay algo que me deja insatisfecho y eso hasta cierto punto es bueno porque... Sí, porque es ansia de exigirte más, ¿no? Y siempre querer más. Y al inicio como que no lo veía. Después hice esta y dije, y cuando me compartió me dice, ¿así va a quedar? Le dije, muy bien, pero así sin emoción porque esto tiene otro tipo de situaciones, digamos que han hecho de que no me emocione con poco, porque hay personas que se emocionan con muy poco. O sea, por ejemplo, alguien publica en una antología y prácticamente como que es el libro del año o la no sé. Entonces como que me han preguntado, por ejemplo, ¿qué opinas de estos libros? Y es como son libros. Como dije que iba a comentar algo que no he comentado en otros lugares, otra de las cosas que también voy a comentar aquí es que estos son sueños, sí, pero principalmente son metas, objetivos. Los objetivos míos son otros. Esto es como un paso para lograr los verdaderos objetivos que tengo, que vienen en un futuro y que esos no voy a mencionar porque restaría posibilidades para que se desarrolle. Ok, sí. Hay un dicho, ¿no? Que dice que los proyectos futuros tal vez tienes que reservártelos hasta que se logren porque a veces se salan, ¿no? Entonces, pues
Eres un joven muy talentoso. Gracias. Y creo que con estos 2 libros que tú dices que son como... que no es la cúspide de tu trabajo, Claro. pero son muy buenos. Entonces, Gracias, sí, es el algo que reconocimiento ahí está y creo que... disfruté mucho el proceso, escribí las historias también. Y no solo eso, sino también los comentarios que recibo son bastante buenos y eso me mantiene animado. Y así como hay personas que se emocionan con poco, hay personas que se trauman con muy poco. Ese rato estábamos hablando de las experiencias o situaciones como extrañas, hasta cierto punto paranormales, ¿no? que otros han vivido o que nos ha tocado también vivir. Entonces, pues tengo algunas experiencias que ahorita les voy a comentar. Sí. Por eso es bueno eso también, en mi punto de vista y en mi caso, no emocionarme con poco, ni tampoco, espero que así lo sea, no traumarme con poco. Ok. Pero, ¿cómo ven ustedes la portada? No, pues es que, o sea, este trabajo que haces, pues es interesante, ¿no? Sí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución de Rafaela al nuevo libro de Por esos ojos? O sea, ¿cuál ha sido tu evolución para escribir? Que tú digas, o que tú creas que, o sea, que en eso has mejorado? Yo creo que en el uso poético de las frases, pero también en la manera de describir un lugar. En Rafaela, como es un libro pequeño, me dio tiempo como de revisar y revisar y de escribir y reescribir, y me llevé con el proceso mucho tiempo. Yo digo 2 años, pero fueron más. Las personas que estuvieron conmigo cuando nació la idea saben que es más tiempo, porque les he obsequiado ejemplares también como agradecimiento, digamos, a que formaron parte del proceso, porque hubo amigos a los que les contaba, mira, nació esta idea, ¿cómo ves? Y se las empezaba a contar, y me decían, y me animaban también a publicarla. Entonces, principalmente contestando la pregunta, yo creo que es eso. Al ser un libro mucho más extenso, me daba como que más certeza de escribir algo y dejarlo y ya quedó. Como que me sirvió Rafaela de experiencia para afinar un poco el cómo voy a contar algo, cómo voy a escribir, cómo llegan a un lugar desolado, cómo hacer sentir al lector es también esa sensación de que no hay sonidos, donde sí hay sonidos y de repente los sonidos llegan otra vez, porque siempre estuvieron presentes, pero el personaje no los escuchaba, por ese miedo extraño que sintió también. Bueno, precisamente hablando de eso del sentir, Claro. Cuando yo lo empecé a leer, precisamente se siente como algo triste, ¿no? O sea, la situación sí. de la muchacha es triste, ¿no? Porque siempre en la sociedad vemos a las personas así, o sea, sí existe eso. Claro. Entonces, al verlo, o más bien al leerlo, pues sí, Te generó como te genera una tristeza, hasta cierto punto así como un rencor, ¿no? Sí, claro. Y como también lo mencionas, los lugares están un poquito más detallados, ¿no? Claro. O sea, los lugares que mencionas de esta historia, pues todos están detallados y entonces es muy importante, ¿no? Claro. Yo creo que para la historia porque te traslada a donde están. Sí, bueno, me han dicho personas, por ejemplo, que cuando les comento, cuando promociono los libros directamente y les comento, habla de estos temas, ¿no? Migración, personas que viven en situación de calle, la búsqueda del ser perdido. Entonces, cuando les comento estos temas me dicen, no, siento que voy a llorar, no, mejor no, como que hay un cierto rechazo y en vez de que exista una oportunidad para sumergirse también en esta historia, porque sí, o sea, la vida es triste, pero también es feliz, es como, tiene momentos, somos etapas. Esto me ha enseñado escribir el libro mucho, o sea, mucho de eso es que somos etapas y de que si hay momentos tristes en nuestra vida, esos momentos van a pasar, porque como dicen los dichos también, Sí. no hay mal que dure 100 años. Entonces, Sí. el inicio sí es un poco triste, como lo comentas, porque pues es de una niña que decide salirse de su casa, dejar su pueblo, abandonarlo prácticamente, y entonces cuando llega a la ciudad, que es el primer contacto con lo que tiene, y principalmente llega a la ciudad de Oaxaca, porque llega a este lugar no solo porque es el primer contacto que tiene con la ciudad, sino también porque es ahí donde nació la idea y ahí se gestó un tanto, pero también porque es lo que yo principalmente conocía cuando la idea nació, los lugares, las locaciones, los espacios, en la región de donde viene esta niña. Entonces después ya conocemos incluso escenas en el Estado de México, acá cerca, por donde estaba hace rato, hasta tomé unas fotos que voy a compartir ahorita. Ok. Estaba en el canal donde suceden escenas también,
en Nezahualcóyotl, incluso cerca en el Panteón Rosales. Hay otras en Ciudad de México, hay otras escenas en el estado de Sonora, en algunas regiones como Altar, Agua Prieta, Cananea, Nogales, pero también hay en Guatemala, pero también hay en California, en San Diego, en Estados Unidos, pero también hay en el puerto de Cádiz, España. Entonces como que la historia de manera natural creció y no solamente empieza como una especie de tristeza, sino también vamos conociendo también ciertas alegrías, ciertas aventuras, y no quise dejar como un final de desesperanza, al contrario, pero para llegar a eso obviamente tienen que conocer la historia completa y vivir la historia. Es como una historia para valientes, yo creo, porque es fuerte. Es como vivir, ¿no? Sí. Vivir es de valientes. Sí, es una semblanza muy bonita la que realizaste ahorita de Por esos ojos. Y sí, el inicio sí es un poco, yo apenas lo estoy iniciando la verdad, sí, pero sí es un poco como melancólico, yo diría, ¿no? Sí, melancólico. Sí. Y con respecto a Rafaela, pues también nuestro podcast hemos hablado como más de leyendas, claro, y de esto como más místico, ¿no? Sí. Y justo el primero toca varias leyendas de Oaxaca, si no me equivoco. Sí, bueno, cuando hice la documentación me di cuenta de que en diferentes lugares, en diferentes estados de la República y en diferentes pueblos de los estados de la República se cuentan relatos y leyendas que tienen mucha similitud. Los ejemplos muy populares son La Llorona, sí, pero los medianamente son populares, la clásica mujer que un trailero encuentra en la carretera, lo sube a su tráiler y la lleva a su casa, al poco tiempo pasa, toca la puerta para visitarla, abre la madre y le dice, no, es que ella falleció hace 10 años. Esa misma historia se cuenta, que se cuenta, por ejemplo, por La Rumorosa, por Saltillo también. Esa misma historia, con elementos similares, se cuenta en el centro de la Ciudad de México, pero ya sucede la historia en una cantina. Y el muchacho lo lleva, o con taxistas también, exactamente. Y esa misma historia se cuenta en el sur, de una manera diferente, más directa. Por ejemplo, alguien va manejando, sube a la mujer que va caminando a altas horas de la noche a su carro, van platicando y de repente se da cuenta de que ya desapareció porque era un fantasma. Es un contacto más abrupto, más directo, pero la historia es la misma, nada más cambia el contexto. Y de eso me di cuenta tanto en las historias que no son tan populares, así que yo dije, voy a tomar como las menos populares, que se han contado como que sí sucedieron de verdad, para que estén dentro de la novela, de la misma historia, y que complementen y que uno disfrute esa atmósfera de leyenda en la que se conduce la vida y la historia de Rafaela, que es la razón de ser de todo. Sí. ¿Y tú qué piensas? Ya que pues sí tiene como muchas similitudes con Rafaela, estas historias, ¿crees que sí son reales? ¿Crees que no son reales? Porque tú te diste la tarea de investigar como todo este proceso, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre estos encuentros? ¿Si crees, no crees? Mira, mi abuelo, que se llama Juan Ramírez, es el papá de mi mamá. Okay. Él siempre cuenta historias y yo siempre pongo estoy atento a las historias que está contando siempre, ya sea en una reunión familiar o de repente cuando platico con él, siempre platicamos y empieza con una historia. Nutre mi mente de esa imaginación, ¿no? De esa fantasía. Y parte de eso que ha contado lo cuenta como que sí ha sucedido porque a él mismo le han sucedido cosas. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque tengo un proyecto al respecto, pero puedo contar una que otra anécdota sencilla y superficial. Ahorita puedo contar como algunas personales, igual me gustaría escuchar algunas que ustedes hayan vivido. Pero una de esas es, por ejemplo, él tiene un carro, siempre tenía un carro, digamos, y antes transportaba mercancía en diferentes pueblos, porque hace muchos años, cuando él era joven, pues no había tanto auto, ¿no? Entonces, de cuenta que un día dice que iba manejando y de repente ve que está un señor como enfrente, y entonces sabía que no era una persona normal, entonces la arrolla y se ve a través del retrovisor que nada queda atrás, digamos, o sea que prácticamente o fue producto de su imaginación o fue como esta energía a la que le podíamos llamar el chamuco, o no sé, o algo similar. Algo, órale. Exactamente. Y en estas historias todavía no me dices si crees o no crees, o sea, si te gustan ese tipo de percepciones o qué ves más allá de ello. ¿Qué te gustaría o si has tenido este tipo de experiencias tú principalmente? Yo principalmente he tenido muy poquititas porque no tengo mucha suerte para eso. Mi mismo abuelo dice, o sea, para eso se necesita una suerte.
que él tiene y que ha tenido. Sí. Pero yo en lo personal no tengo mucha suerte para eso, pero sí me han sucedido acontecimientos a los que les busco una explicación lógica. Ok. Incluso fue aquí en Nezahualcóyotl. ¿En Una serio? vez trabajaba aquí en la plaza. En Plaza Cardenal. Ajá, exactamente ahí. Salí un día muy tarde de trabajar. Ok. Estaba en el Cinépolis. ¿Sí se puede decir marca? Si no mucha en esta parte. Todavía no vamos a estar Y salí tarde por alguna razón. Y entonces iba caminando con un amigo, con mi amigo Diego. Íbamos caminando porque ya era muy tarde. Y entonces de repente pasamos por una calle en donde estaba eran como las 2 de la mañana porque... ¿Sales tan tarde, en serio? Es que ese día fueron los primeros días en los que me encargaba de publicidad. Y entonces por cambiar la cartelera, al inicio, como no le había agarrado la onda, me llevaba mucho tiempo. Y entonces ese día me tardé tanto porque el otro día entraba tarde y tenía que ya estar todo Ya listo. está puesto. Ajá. Entonces, pues, hasta que terminé, me fui, ¿no? Entonces, cumplí con el trabajo, íbamos caminando y de repente había un autobús detenido en una de las calles. Y entonces íbamos caminando y de repente volteamos y vimos que el autobús decía funeral, era un autobús de funeral. Y entonces, en cuanto vimos la palabra funeral, empezó a llorar un bebé pequeñito. Pero yo le dije, no es un bebé, es un gato. Bueno, le dije, para que no se para que no corriera. pero sí han escuchado que los gatos chillan como, o maullan como, o no sé qué. Como un niño, ¿no? Como un niño, Ah, exactamente. Sí. Entonces, dentro del autobús, y entonces fue algo que, buscándole una lógica, fue como, pues fue un gato. Un gato. Y no fue un espíritu de un niño. Oh, sí. O quién sabe, Oh, entonces está sí. como dentro de esa parte. Esa es una de las varias como, de las poquitas, mejor dicho, experiencias que he Ok. tenido de ese tipo, a las que les he buscado explicaciones. Pero ustedes, me gustaría como conocer algo, ¿han tenido experiencias de ese tipo o ya les han contado? Pues, como te mencionaba, detrás de cámaras, Ajá. pues creo que una de las que nos pasó a los tres así juntos fue el día que estábamos grabando, precisamente, era de los primeros, ¿no? Episodios. Aquí podcast. mismo. No, en la En cabina. en la cabina de la radio. de esa radio. Ajá. Como dos semanas antes, una semana antes, tuvimos un invitado que se llama Eric, de la Eric, el comunidad de búho. Búho. Saludos a ¿El del mundo? El búho. Ah. El de la comunidad del búho. Sí. El chiste que él nos mencionaba que Veía veía cosas y que supuestamente ahí en el Centro de Cultura Sí, sí. pues había así Había tenido como encuentros. una niña, algo, ¿no? Oh. Y nosotros bromeando, y dijimos, no, pues es que ya nos oímos a la niña y etcétera. Llega el momento, estamos grabando y de repente se empiezan a apagar las luces, Como a parpadear. como a parpadear, ¿no? Claro. Como si se fuera a ir los... Como si fuera Sí. ahí. Y nosotros seguimos bromeando con eso, fue la niña, ¿no? Y seguimos hablando y de repente hay un sonidito así medio extraño, Ajá. que se escucha como alguien está lamentándose. Como si se quejara. Sí, sí. Sí, como un quejido. Como un quejido, sí, es un Ajá. quejido, ¿no? Y pues no lo tomamos en importancia porque no lo escuchamos en el momento. Hasta Es que nosotros seguimos hablando, así como nosotros Ajá. estamos hablando ahorita. normal. Ajá, Lo exactamente. captamos porque ese día le tocó editar a Fer y Ajá. pues lo estaba editando creo que en la noche, ¿no? No fue, ya sí en la noche, Ajá, que sí, te dije, me mejor dijo- ya voy a dormir. Ajá, adiós". porque luego estamos así hablando y me dice, es que escuché esto. Y me manda el audio y se escucha como un quejido. Ujú. Y le digo, ay, a lo mejor tú respiraste o algo así, porque a veces tenemos los micrófonos muy cerca. Ah, ya. Ajá. Sí. Yo- Ah, sí. ajá, O sea, muy cerca muy y cerca. de repente llegamos a respirar y se O escucha, se ¿no? escucha. Ah, porque Pero eso en el es- video se ve que todos Nadie estamos está- hablando o nadie está haciendo nada y se escucha. se escucha escucha ese como un quejido. quejido. Entonces, Ajá. Una, como le llaman, psicofonía. ajá, Exacto, exactamente. una psicofonía. Y ese día estaba lloviendo, estaba tranquilo No, el día. estaba ¿no? normal. Estaba normal, O o sea, sea, ya- por lo regular grabábamos en la mañana como a la 1. Ajá. Estaba soleado, no había ruido. O sea, era de se día, acababa. completamente Ajá. de día. Y las luces parpadeando. Exacto, sí. Y cabe aclarar que, por ejemplo, ahí en la estación tenemos reguladores de voltaje por la cuestión del transmisor. Ajá. Recién ves que comentas que fuiste y estaba Sí, en sí. remodelación. Estaba en remodelación en efecto el centro, pero ese día no había ningún No armaniento. O sea, había. no había movimientos extraordinarios, pues para que. Claro. Dije, "Ay, por eso se están moviendo los cables, están moviendo Ajá. nada". Sí, Ya. fue una de las cosas más extrañas que nos pasó y fue como en los videos recientes
Y Eric nos decía como que a veces jalaba como energía o sentía energía, y no es la primera persona que dice que se escuchan o se pasan cosas ahí en el centro. Sí. Ajá, hay como 2 pisos, si recuerdas. Sí. Entonces dicen que todo pasa como en la parte de arriba, en el baño de la parte de arriba. Hemos tenido también otra amiga que justo en el baño, fue en el de abajo, ¿no? Creo. Ajá, en los baños en uno de los baños estaba pues solo, porque por lo regular en las tardes ya no hay nadie. Y se escuchó como le tocaron la puerta y salió y ya no había nadie. Y pues no había nadie alrededor. O sea, ella hasta le dijo quién, ¿no? ¿Quién? Ajá. Y nadie le contestó. Entonces después llegó así como, ella es blanquita, pues llegó estaba pálida. Y otro igual conocido que iba ahí desde la infancia también dice que como que sí ha sentido como cosas, o que se ha visto cosas ahí medio extrañas. Y pues eso dice, ¿no? Nosotros de Regionales de Cultura, y ese centro regional creo que ya es uno de los más antiguos en ese. Entonces, quién sabe, por ahí. Bueno, pero a ver, aquí hay una pregunta para ti. ¿Sí? No sé si sea lo mismo allá en Oaxaca. Yo no lo he preguntado, se me ha olvidado preguntarlo. Pero aquí siempre tenemos una leyenda donde se menciona que las escuelas o los, sobre todo las escuelas, están hechas en panteones. No sé si allá pase lo mismo. Sí, de hecho, en el jardín, bueno, en el preescolar donde estudié en mi pueblo, lo que me cuentan es que no necesariamente de panteones, pero dicen que allí lavaban a los cadáveres. Prácticamente era como una especie de morgue. ¿Cómo crees? Y por eso, no sé, como que ese lugar era pesado. ¿Y tú sí lo sentías? Porque bueno, nosotros somos muy como agnósticos en este sentido. Muchas cosas no las creemos. Claro. Hay cosas que pues a mí me gusta creer que sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero si, por ejemplo, son un poco agnósticos, creen por ejemplo en la energía. Por ejemplo, exacto, si llegan a un espacio, sienten como si hay tensión, sienten como si hay como alegría, sienten ese tipo de energía. Esas cosas sí, bueno, pero es que sí se siente, ¿no? Pero también es como llegar a un espacio y sientes que es pesado porque hay algo que como que te hace sentir temor, pero no entiendes qué es ¿cómo, no? Sí, exacto. Y tú también crees como, bueno, sientes esas energías, ¿no? Yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, creo que nosotros también, bueno... Es que me han dicho que era muy como muy sencillo. Les voy a contar una anécdota que apenas por el proceso de duelo yo no había contado. Hace un año exactamente se muere mi abuela. Yo pues tenía una buena relación con ella en todo aspecto, ¿no? Entonces el día que se va al pueblo, a su pueblo a que la enterráramos, se va mi papá un día antes y hacen un velorio ya, ¿no? El chiste es que al día siguiente en la mañana ella iba a ser enterrada. A mí la verdad me da muy por igual como los rituales religiosos o las prácticas, porque, bueno, yo, muy personal aparte, pues yo le di lo que le tenía que dar en vida, ¿no? No tenía que andar como tal detrás del velorio, detrás de los rosarios, etc. Entonces a mí se me hace tarde, y mis tíos me dejan. Entonces yo enojado les dije, ¿saben qué? Pues no se preocupen, váyanse, yo me voy en camión, escojo la peor ruta del mundo. Me retraso yo en total como 2-3 horas. Llego y todavía no está enterrada. Resulta que los enterradores hicieron mal el hoyo. Una vez. Me hablan a las 10 de la mañana. ¿Ya vienes? No, me cuelgan. Van a revisar y el hoyo seguía mal. Lo volvieron a hacer 3 veces. Rediseñaron el hoyo para que cupiera el ataúd. Llego yo como a las 12:10 y justamente voy así bajándome de la combi, pisando el suelo. ¿Qué pasó? Ahora sí ya está el hoyo, ya estás aquí, ya la vamos a enterrar. Y estoy así en la entrada del panteón, no sé cuándo piso la combi y me hablan. Ya estamos a punto de enterrar, así vas enterrando. Entonces, y todos, pues al principio enojados, ¿no? Porque decían, no, pues es que él es como el consentido de la abuela y como no está y se le hace tarde y bla, bla, bla. Total que ese día nadie me regañó porque todos decían, no, pues es que pues, tu abuela quiso... Te estaba esperando, ¿no? Es como una anécdota, pues un tanto paranormal, porque pues sí, pensando las cosas fríamente, pues esa banda se dedica todo el tiempo a estar haciendo los hoyos, ¿no? O sea, no es como que sea algo nuevo, estés contratando, o tus tíos lo hicieron, ¿no? Fueron como profesionales. Y 3 veces, o sea, eso fue lo más chistoso de todo, ¿no? Que 1 vez, 2 veces, 3 veces, y la tercera estoy ahí, ya está todo listo, ahora sí ya está el hoyo, si cabe, ya lo midieron, si estás o no estás. No, sí estoy, y ya, o sea, yo alcancé todavía
Que van a enterrar y todo. De alguna manera despedir. Ajá. Sí. Pero es que, bueno, sí pasa. Ahí también esta anécdota, yo creo que tampoco se las he contado. Creo que me pasó algo similar. No es porque mi abuelo me quisiera mucho, qué sé yo, pero, pues estábamos todos ahí. Entonces, esto sucedió, mi abuelo ya estaba enfermo. Todas mis hermanas fueron porque mis hermanas lo adoraban. Yo también, pero no era tan cercano a él. El chiste es que mi abuelo es de allá de Michoacán. Ajá. Llegamos al pueblo de donde es, estábamos ahí y al otro día ya nos íbamos a venir, porque nada más lo fueron a ver como para que se sintiera bien. Okay. Pero yo creo que mi abuelo ya estaba cansado, no sé, y dijo, pues creo que ya, ¿no? Ahí es momento y me voy. Entonces, todas mis hermanas, nosotros nos fuimos hacia otro pueblo, Ajá. que nos prestaron una casa para irnos a dormir porque había mucha gente ahí con mi abuelo. Ajá. De repente sentimos cómo atropellamos algo. No le tomamos así como importancia o un miedo, más bien dijimos, no, pues vamos a ver qué fue lo que atropellamos, ¿no? Pues no pasó nada, el carro siguió como si nada, llegamos al pueblo, llegando a la puerta el carro se descompone. Ya después al otro día llega un mecánico, dice, no, es que, ¿qué les pasó? Porque era una banda del motor. Sí. Y dice, venían muy rápido, y dice, pues más o menos, ¿no? Dice, ¿y por qué no se voltearon? Así dice el mecánico, ¿no? Y nosotros nos quedamos así como de, ¿qué? Gracias. Dice, porque cuando pasa algo así en el motor de esa banda, casi todos los carros se voltean. Dice, y ustedes, pues no les pasó nada. En esa misma noche, 4 de la mañana, mi papá y mi hermana, bueno, creo que mi papá, no recuerdo bien, me contaron a mí, escuchan cómo alguien va pisando las escaleras. Ajá. Y a esa misma hora es cuando fallece mi abuelo. Entonces lo atribuye, ¿no? A que se fue a despedir ahí. Sí. Ya llegamos a la casa al otro día como 10 de la mañana, pues ya mi abuelo había fallecido. Y pues precisamente como dice Abraham, ¿no? Nada más te esperan para partir, sí. partir. Sí. Entonces creo que sí, algo similar así ocurrió. Eso, pues. Pues yo no tengo una historia similar a esa, creo que, bueno, no sé. Sí han fallecido unos de mis bisabuelos, pero pasó algo curioso. Ellos eran muy unidos, los dos se llamaban Guadalupe. Entonces, primero falleció mi abuelo y exactamente al mes, falleció mi abuela. Pero sí me querían mucho, pero la verdad yo estaba muy chiquita y no me acuerdo mucho de ese proceso. Pero siento que tal vez en esas cuestiones, más allá como de la vida o de la muerte, porque ya hemos platicado también de eso, Sí, claro. puede que hay algo como que desconocemos todavía, o que sí hay como ese momento en lo que se despiden las personas, en lo que trascienden o no trascienden a lo que sea que exista. Y puede que se estén dando como su último respiro con su familia, ¿no? Y con sus seres queridos. Entonces, puede que sea algo similar a eso. Claro. Dijo algo interesante, yo creo, como de, eres un poco agnóstica y habías comentado de que crees poco en ciertas cosas, también hay excepciones, pero en este caso, por ejemplo, y que ya han hablado en alguna otra ocasión de la vida y la muerte, cuando una persona se va, ¿tú qué crees? ¿A dónde se va? Porque en Rafaela, por ejemplo, Sí. hay un tema que se cree en todas las religiones, en unas de manera seria y abundante, y en otras de manera superficial, y como si fuera una broma, pero como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Yo no soy muy creyente de que exista como este cielo glorioso en donde puedes descansar en la vida eterna. Yo siento que solo mueres y desapareces. O sea, siento que no... También ese sentido como de la reencarnación o en otro sentido como de que tu alma trascienda. Siento que no hay más allá, ¿sabes? O sea, Sí, siento claro. que lo que pasa en esta vida, o los errores que cometemos, o las buenas acciones, o lo que sea que pase, Cuando se uno paga. muere, ¿se apaga? Siento, Ok. yo siento que su esencia se va, o sea, porque hay como videos en donde el alma según trasciende, o como que se ve y... Es que tengo una pregunta para eso. Ok, dale. Se supone que hay una especie de equilibrio extraño en el universo, que por eso estamos vivos
por eso estamos en este planeta y por eso funciona, digamos, por eso funcionamos. Y si este equilibrio también está entre nosotros, porque hay frases que dicen que somos un Dios manifestado en forma humana y que entonces esa energía, como lo que se piensa en algunas religiones que es Dios, como que es el alfa y el omega, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, en el caso como de la definición de energía. Nosotros también al tener esta energía y al equilibrarnos, cuando dejamos este mundo, ¿cómo tú ves como si alguien provoca mucho daño y de repente se suicida y entonces al llegar la muerte esa energía se disipa y el daño que causó, ¿qué? ¿Cómo se equilibra? Bueno, es como, nomás como para reflexionar, Sí, que no claro, te das cuenta sí, ahorita, sí, ¿no? sí. Porque Claro. es mucho también. Es mucho de que procesar, pero... El dedo de nuevo me la calle, ¿eh? Sobre todo por el tiroteo que hubo hace poco y que ha habido mucho, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Sí, Que en escuelas, que es lamentable, algo sí. muy lamentable, pero sucede y de repente pum, llegan y imagínense cuánto daño provocaron. Y no puede disiparse esa energía como tal porque sería una especie de injusticia del universo, Sí. no sé, algo similar. Ajá, sí, sí. Pero es que sobre todo yo creo es porque, o sea, como tú lo mencionas, la energía siempre debe de estar, o sea, procesada en algo, ¿no? Claro. Porque no podemos ir así y decir, ya se acaba. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo respeto eso, pero Sí. no Sí, creo, o sea, claro. yo siento que Tú vete, bueno. debe de haber algo más, y Pero no... bueno, ya me voy. ¿Cuál es la razón de estar aquí, no en este momento, si no hay algo más allá de... Eso es algo que yo creo. Ok. Sí, claro. Bueno, y lo comentaba porque uno de los temas que está en Rafaela es la reencarnación. Esto lo puse y lo investigué y lo puse ahí también como una especie de recolección de estas creencias que se tienen en otras religiones. Incluso en la católica también se cree en la reencarnación. Sí. Hay frases, por ejemplo, que dicen, que lo dice un católico, si no lo paga en esto, en la siguiente la va a pagar. Y no se refieren específicamente al paraíso idealizado, o al mito del paraíso, sino a ¿La energía? ajá, lo que, o sea, que va a volver a Lo que nacer. sucede, ¿no? Ay, que va a volver a como pagar lo que cometió en la vida anterior. Ok. Entonces tú sí crees como en el cielo y el infierno y eso. No creo tanto en eso, pero sí creo que debe de haber algo, ¿no? O sea, una forma diferente de existir. Ok. Que porque somos un cascarón nada más, ¿no? Sí. Pero la energía que está entre nosotros es lo que nos hace movernos y nos hace acumular y reflexionar las experiencias y el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, cuando este cascarón logra o deja de funcionar, esa energía, ¿A dónde va? ¿a dónde ¿no? va? Exactamente. Sí, yo sí creo mucho en las energías y justo hay personas que desprenden energía tal vez más positiva, no sé si está correcto decirlo así, con energía positiva o energía negativa, porque lo sientes, ¿no? Ajá, O sea, claro. sientes cuando entras a un cuarto y está como, no sé, tal vez una persona que no está pasando un buen momento, que está como no en su mejor etapa y como que desprende ese, no quiero llamarla mala energía, pero sí, ¿no? O sea, como que sientes algo extraño en el Sí, ambiente pero- o cuando pasó algo, ¿no? En ese sentido que tú dices como en el kinder y eso. Y muchas veces también ya lo hemos tocado, como un paréntesis, en esos ruidos o psicofonías que se escuchan como de gritos y eso. Claro. Porque esa energía, por ejemplo, los niños desprenden mucha energía. Sí. Yo que trabajo cerca como de adolescentes y niños, sí desprenden mucha energía y se siente, ¿no? A veces cuando están como ya cansados, se siente una energía pesada. Claro. O cuando están contentos, se siente también de igual manera. Entonces, hay como una creencia de que se queda como en las paredes y la energía rebota, ¿no? Claro. Sí, creo que has dicho algo muy importante, como que no solamente es entrar a un espacio donde hay una persona y sentimos como su energía que no está en la mejor etapa, nosotros también podemos ser como parte de esa persona. Contagiarlo, ¿no? Ajá, Claro. pero nosotros también podemos ser como esa persona que no está en su mejor etapa. Muchas veces yo siento que también lo he sido, tanto en que de repente entran y ven como la buena energía, como que entran y ven la mala energía, dependiendo del estado de ánimo Sí. y las experiencias que tenemos como en un corto plazo, previas a llegar a un punto. Sí, sí, sí. ¿Cierto? ¿Y cómo tomemos eso? Porque, por ejemplo, en una ocasión, bueno, ya como reflexionando y haciendo como una especie de paréntesis también, en una ocasión me invitaron a presentar a Rafaela, de hecho, fue un evento de gobierno, y entonces yo llego y me dicen, nos acaban de avisar que venías. Y entonces tenía dos opciones: o molestarme y llenar de toxicidad como todo el espacio y decir, ay, bueno, pues ya, o
tomarlo con humor y decidí lo segundo. Entonces cuando llega el editor le dije, oye, así riendo, me acabo de avisar que se acaban de enterar que veníamos. Y entonces ya al momento de avisarle de esa manera como más relajada, lo tomó también y entonces las cosas funcionaron bien. Todo depende también cómo tomamos. Cómo tomes la iniciativa. Exactamente. Sí, entonces, bueno, es que hablando de esas energías, pues sí, ¿no? O sea, ya hemos mencionado anteriores episodios que sí, o sea, la energía sí es o positiva o negativa o puede ser neutra, pero casi nunca existe esa, ¿no? Porque precisamente cuando llegamos, por ejemplo, a algún lugar donde hay alguna problemática, qué sé yo, siempre sentimos eso, ¿no? Entonces sí va por ahí la parte de las energías. Yo ahí tengo una objeción. Dinos, Martín, ¿qué nos vas a hablar ahora? Bueno, yo ahí pensaría en la cuestión de que como seres humanos somos sujetos que estamos sujetos a ser miméticos, a ser performativos. En este sentido, por ejemplo, adoptamos conductas, ya diría Hoffman, máscaras, fachadas, para adaptarnos al medio que nos está circundando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, Fercho, yo, Cali, quizás tenemos esta cara de locutores, de productores, de podcasters, si quieres decirlo. No somos. Y tú no vas a apreciar cuestiones, emociones o factores que están también transitando dentro de mí, pero que no son manifiestos. ¿Por qué? Porque también hay un compromiso y una condicionante social que me está diciendo, tienes que ponerte esta fachada, tienes que sentarte aquí y ser X persona, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, como comentan, entramos a una habitación y hay un ambiente tenso, etcétera, más que la energía social es como el ambiente colectivo, ¿no? Cuando tú estás en un ambiente de conflicto también te pones otra máscara y ocultas tus intenciones, ¿no? Ocultas tus intenciones o tus emociones para convenir con el espacio, ¿no? Eso igual pasa en un funeral, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en un rosario X, la melancolía, la nostalgia, la tristeza te invaden y son emociones que vienen del entorno, ¿no? Y que no son como inmanentes, ¿no? Que están ahí flotando y que no existen, ¿no? Sino que están derivadas de un espacio determinado y que tú como sujeto decides adoptar conscientemente esa máscara, esa fachada, porque también la adaptabilidad social te lo está imponiendo, ¿no? Claro. Y como te repito, yo quizás ahorita estoy pensando muchas cosas también, o tengo sentimientos de otras cosas que se están entremezclando pero que no están siendo manifiestas. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio determinado y ese espacio determinado requiere una personalidad determinada de mí. Entonces yo manifiesto eso. Entonces yo siento que más que decir, no sé, supongo, no me está dando mala vibra. No. No, es un decir, no más allá de decir, no me está dando X vibra o manifiesta tal cosa, pues no, o sea, estamos en un espacio y él también está asumiendo un rol dentro de todo este espacio productivo, ¿no? Entonces yo siento que va más o menos por ello. No creo tanto en las energías, más bien siento que pues, son maneras que quizás nosotros adjudicamos a la personalidad de los sujetos, hasta su inteligencia cognitiva, si tú quieres. Claro. Pero siento yo personalmente que no existen las energías, porque de otro modo estaríamos condicionando la conducta de las personas, de mí mismo, de los otros, a algo más allá que no es como... ¿Puedo comentar algo nada más, digamos, igual podemos comentarlo también? En caso de que no sea una condicionante o de que estemos etiquetando a una persona cuando llegamos a un espacio, porque si tenemos como ese sentimiento por la energía que transmite. ¿Qué pasa si llegamos a un espacio en donde no hay absolutamente nadie y no hay alguien a quien etiquetar, pero sentimos una energía? ¿Es una energía la que está llegando o es producto de nuestra imaginación? Pero también de crearte como el producto. Ajá, el producto, temor, exactamente, ¿no? el temor. Vuelvo, frío, no sé por qué uso mucho este ejemplo. Cuando fallece alguien, por ejemplo, no sé si te das cuenta que uno se siente más perceptivo a ciertas cosas, ¿no? Inclusive más emotivo, o estás todo el tiempo con ese interrogante del por qué, cómo, a qué horas, en dónde, y yo siento que inclusive como en ese proceso de duelo buscas a la persona, ¿no? Y eso hace que tú estés viendo o adjudicando cualquier manifestación física X al asunto en cuestión, ¿no? Claro. Antes de que mi abuela falleciera, falleció un tío. Sí. Entonces, cuando fallece el tío, estábamos un día platicando de él, etcétera, y se empiezan a azotar las puertas, ¿no? Y todos, no, es que vino, ¿no? Porque estamos hablando de él.
Pero no, o sea, un día cualquiera, eso pasa siempre, ¿no? Hacía mucho viento. Y sobre todo en marzo, en febrero, Hace mucho. avionazos, ¿no? Claro, loco, sí. Son cosas que pasan constantemente, pero que quizás tú como persona dices, pero cuando estás sometido a esta presión de que se murió, de que estás pensando, de que estás nostálgico, de que estás melancólico y todo eso, lo ves, ¿no? O sea, te obliga, tu cerebro también te obliga a ver. O inclusive, por ejemplo, cuando me ha pasado, ¿no? Yo soy muy vago, entonces luego me ando metiendo a lugares donde no me tengo que meter. Pero igual, no, o sea, yo soy muy escéptico, pero por más que seas escéptico y por más que te hagas el valiente, estar en la noche en un panteón, en un cerro, etcétera, te va sugestionando y tú mismo vas estando o manifestando estos sentidos de alerta, ¿no? Claro. Y tú estás escuchando más de lo habitual, ¿no? Entonces, esos sonidos fuertes que luego escuchas, que puede ser un animal, un perro, un gato, te sobresaltan. Sí, claro. Pero pues porque tú también estás como dentro de Esa sugestión. que es hasta un proceso biológico de autocuidado que es inherente a ti, ¿no? Claro. Ajá, entonces yo lo veo así. Que quizás a veces cuando nosotros vemos manifestaciones del más allá, es porque estamos muy susceptibles a repensar las cosas, ¿no? Claro. Porque en el día a día pasan, se caen las cosas, se caen los sartenes, se cae una chancla, se mueve una sábana, se te azota la puerta, pero a veces es el mismo viento. Sí. Y si tú no estás perceptivo te da igual, pero cuando estás con el miedo o que, no sé... Cuando ahorita terminas, por ejemplo, de ver una película de terror, ¿no? Ya como que tus Ajá. sentidos están más Como que alerta. sobreanalizo las cosas, Sí, sí, ¿no? sí, O sea que me estás diciendo que cuando se cayó la olla enfrente de mí... No, ¿al aire? cuando un día estábamos en un en vivo. En un en Ajá, vivo, estábamos en un en eso. vivo. Y haz de cuenta que está aquí la estufa, ¿no? Y mi mamá tiene colgadas ollas y sartenes en clavos. Sí. Entonces de la nada estamos así viendo un video y un sartén sale así volando, pero no, o sea, es muy raro, ¿no? Porque no se cayó así, ¿no? O sea, como que lo Como que empujaron, sí, lo aventaron sí. y se cayó. Y bromeando les digo, no, pues es que yo ya me traje a la niña, ¿no? De tanto que estoy bromeando con esto. Pero igual, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa y no sé, a veces también forzamos mucho la explicación racional cuando estamos en el podcast, Claro. pero pues quién sabe, ¿no? Al final de cuentas. Uno no sabe. Es que justo somos como no creyentes, pero pasan esas cosas en donde dices, bueno, Hacen tal duda. vez sí esté pasando algo más, ¿no? O sea, pero no indagamos más allá, ¿no? O sea, como que solo lo dejamos pasar. Porque, bueno, a veces yo, en mi familia sí es como muy escéptica, muy receptiva en esas cosas. Ujú. Mi bisabuela era de esas señoras que leía las cartas y que Oh, podía, o sea, como sentir que si te iba a pasar algo. claro. Y incluso su hijo, que es mi abuelo, siempre está como de ten cuidado o no hagas esto porque te puede pasar algo, ¿no? Claro. Entonces ya a veces sí le creemos porque a veces sí pasa lo que dice Sí, sí. y es como más, hay gente que bueno, en esa cuestión como de energías o no energías, que es como más receptible a percibir ese tipo de cuestiones. No sé si porque sobreanaliza o porque está más alerta a lo que pasa. O la gente, ¿no? Cuando tú estás Ajá. muy confiado de algo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que no, es que en ese cuarto espanta. No, nada, ¿no? Y ya cuando empiezas a escuchar y te dicen que sí, que a tal Que a mí me pasó, que le que jalaron yo las vi, patas a tal ajá. persona, que la azotaron a... Ya empiezas también Sí. como a pensar, no, puede que sí, ¿no? Y también tú, por más racional que te puedas tener, Sí. lo pones en duda. Claro. Sí, y hay personas, ¿no? O sea, como, no sé, mi mamá o mi hermano de medios, que ellos como que en mi casa hacían como visto cosas, incluso ya he contado esa historia, creo que lo conté en un episodio pasado, en donde Episodios yo no perdidos. estaba en la casa, yo ya me había ido, y escucharon como yo les contesté. O sea, mi mamá le preguntó algo y, en mi cuarto y se escuchó mi voz y yo no estaba. Ya. Entonces, mi mamá y mi hermanito como que no les gusta mucho mi cuarto porque dicen que sienten algo. Ujú. Pero yo, o sea, pues es mi cuarto, ¿no? Sí, O sea, claro. es mi energía, es mi, no sé, es mi espacio. Y yo nunca he sentido como algo extraño ahí. Pero hay como personas que, no sé si también se sugestionan porque también a veces son medio miedosos en ese sentido y se sugestionan o sobrepiensan las cosas. Pero pasan esas cosas que tú no... Yo, por ejemplo, digo que yo no quiero ver ni quiero creer esas cosas. Claro. También en el lugar donde trabajo, a mi jefe le han pasado varias cosas muy extrañas de que así de plano le avientan cosas o de que tocan el piano, el órgano, o de que se mueven los plafones del techo, Claro. se escuchan rasguños, de que tocan. A mí solamente pasó una vez que no había nadie, vi como una sombra que pasó, pero yo pensé que era un amigo que me estaba haciendo una burla y no, él estaba en otro lado y
pasó la sombra, pero pues yo no le presté mucha atención y es la única cosa que me ha pasado y como que yo no quiero ver ni creer nada de eso. Sí. Ya me acordé también de una anécdota que me pasó. Es precisamente ahí en el pueblo de San Raimundo Jalpan. Ya. Estaba ahí en una fiestita. Salimos como a las 2 de la mañana a buscar acá el alcoholito. Ajá, sí. Había una señora que siempre nos vende. Eso no pasa. Eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Pues yo a lo lejos, ese pueblo está como muy oscuro siempre. Yo a lo lejos vi algo así, una sombra negra. Pero ella estaba, pues, algo. Entradito, sí. Dije, no importa, ¿no? Claro. Y regresamos como si nada. Como a la hora y media, me empezó a doler mucho el hombro. Pero así mucho. Ya mejor me fui a dormir y al otro día me seguía durmiendo. Pero muy feo. Dije, ¿qué pedo, no? Y de repente me dice, no, te vamos a pasar un huevo, es que tuviste lo malo y no sé qué. Yo me quedé así, ¿no? Porque yo no creo en eso. Me pasan el huevo. Con roda. No me acuerdo qué me hicieron, pero me pasan el huevo. ¿No? A los 5 minutos ya no tenía dolor. Y dije, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? A ver, explícame ahí, Abraham. El huevo de Sugestión. Era sugestión. Era sugestión, pero yo no le tomé importancia a eso que vi. Bueno, pero eso tiene que ver con el conocimiento ancestral que se evidencia y que se muestra, digamos, en estos tiempos. Por ejemplo, eso de curar con un huevo es algo que ha estado, yo creo que desde hace muchísimo tiempo. Incluso en Rafaela se menciona eso, porque eso sí funciona. A mí también me han curado así. Sí, creo que todos, ¿no? Creo que todos nos han curado de sí. Sí, es que eso. Sí, bueno, es sí. que eso es como Cuéntanos. Pasado el huevo. Sí. Bueno, pero cuéntanos tu parte de ese proceso. A ver, cuéntanos qué es lo que tú has visto. Porque ya vimos que es algo tradicional, ¿no? No sé si solo sea como del Estado de México o de las regiones como de... Yo pensé que nada más era de Oaxaca, pero después me di cuenta que no. Yo desde que estaba pequeño me di cuenta de que se curaba con eso. En lo personal, por ejemplo, yo casi no voy al doctor. O sea, si me enfermo de gripa, que se me quite solo, me tomo un té de algo, ¿no? Pero porque estoy como que muy educado a lo rústico, a lo tradicional, a que desde niño, a menos que sea una enfermedad muy... que ya no tengas brazo. Cuando ya no tengas brazo, ya Exactamente. Varias técnicas. Pero eso, sí. No es cierto, YouTube no dije nada. Sí, por ejemplo, una vez mi ojo se puso así como que muy inflamado y me daba mucha comezón. Y en lugar de ir al doctor, pues me curaron así. Mi abuelo sabe un poco de eso también, mucho de hecho. Y entonces haz de cuenta que de repente lo parte, ve, y me dice, envidia. Tenías aire. No, es que hay una enfermedad que se llama el mal del suelo, que un doctor obviamente o se molesta si lo mencionas o no te lo va a decir porque no lo conoces, porque eso es muy de lo tradicional. Entonces haz de cuenta como que se te queda un poco de tu energía en una parte, porque o tuviste un susto muy fuerte o una impresión, una emoción que hizo como que se desprendiera un poco de tu energía, y entonces eso se manifiesta en algún mal. En mi caso, por ejemplo, te digo, mi ojo se me puso así como que me daba mucha comezón y se inflamaba. Entonces cuando me curaron y me dijeron, fue aquí y pasó esto y fue por esta emoción y así, y ya una otra hierba, y ya, de repente ya, no tenía nada, como si nada, sí, y así pasó. Entonces, eso es lo que se utiliza. Yo pensé que nada más en el sur, pero dicen que también aquí. La herbolaria creo que ancestral, a mí se me hace... Sí, pero tiene que ver, por ejemplo, a mí, desde pequeña, o sea, desde que yo tengo memoria, porque pues son como los dichos de las vecinas o de las abuelas, ¿no? A mi abuela y mi bisabuela, que creo que justo leía las cartas o que tenía como esa percepción, decían que cuando un niño estaba como muy chillón o que lloraba mucho, o que estaba como muy inquieto y normalmente no era así, o que algo le pasaba y que alguien lo había visto mal o como que... el mal de ojo. Como mal de ojo Pero eso aplica también, como hablando de las energías un poco, a la barbacoa. No sé si algún vegano nos está viendo, pero es que, por ejemplo, allá se hace barbacoa debajo del suelo. Hay hornos, ya sea de ladrillo o más rústico. Entonces meten como la barbacoa y encima le tienen que poner una cruz con flores o rojas.
porque si alguien lo ve, que le llaman que tiene el ombligo crudo, eso no lo he entendido bien a qué se refieren, sino pasó por cierto proceso para curar el ombligo, este desprendimiento con la madre cuando nace, y mira, digamos como que la carne no se va a cocer por más que esté mucho tiempo. Entonces cuando eso pasa y lo destapan, está cruda, porque alguien lo vio y no le pusieron la cruz con las flores rojas, pero si pasa eso, pues... Eso pasa en comida o en herbolaria o en cosas así, ¿no? En árboles también. En árboles, por ejemplo, en la comida que tú dices, bueno, la bronca, no, yo nunca la había escuchado, pero en tamales o en pozole o en el mole, si alguien... Ajá, sí, el pozole también, o se tarda mucho en cocer, o en los tamales que no se cocen, o en el mole, si lo, bueno, en mi familia... Ya. Si lo estás meneando o si alguien más lo está ya moviendo, claro, no puede llegar a alguien más y moverlo de un sentido diferente porque se corta el mole o algo así. O sea, en diferente comida yo sí lo he notado, no sé si solo sé como de mi familia. Me la sabía la de la salsa cuando están enojados. Ah, que pica, ¿no? Que es más picosa. Pero bueno, no sé si solo sea creencia como de... Una superstición, ¿no? O superstición. Pero se calma soltándole sus groserías al bote, ¿no? Exacto. ¿Al bote de tamales? Al bote de tamales, sí, es muy curioso. Bueno, según la abuela, ¿no? Según las abuelas. La abuela se descoció y dice... ¿Pero le das acá? ¿Fregadazos? No, o sea, que le insultes. Lo insultas. Le insultas, hijo de la verga. Pero eso de insultar, no solo al bote de pozole o de tamales, sino también, por ejemplo, ya hablando como de lo extraño, de lo paranormal, si por ejemplo, allá en mi pueblo se cuenta de que si la bruja o el perro negro, porque así le llaman también a una especie a una específica persona que se convierte, digamos, en animal, en este caso si el perro negro, la bruja va a tu casa por algún fin y lo maltratas, ya no vuelve. O no sé, incluso si adivinas el nombre de la persona convertida, no sé qué le pase. Ajá. Bueno, se cuentan muchos relatos. Hay leyendas, ¿no? Sobre eso, sí. Y con el insulto, pues ya, no solo funciona en el tambo del tamal o del lote. También, así que si ven un día algo extraño y paranormal, saquen sus mejores frases. Porque también pasa, por ejemplo, no sé si sepan esta historia, de que cuando te acompaña un perro, ¿no? Es que porque algo te iba a pasar o no sé qué tal. A mí me ha acompañado muchas veces. Ajá, o sea, pero dicen, un perro de la calle. O sea, un perro de la calle que de repente tú vas 2, 3 de la mañana y te acompaña el perro hasta tu casa. Me ha pasado. En la madrugada no, dicen que porque algo en te la va a madrugada pasar. no, pero a mí sí, por ejemplo, yo voy caminando y a mí me gustan mucho los animales. Pero pues es como No, pero es que, o sea, no es que les llames, o sea, tú vas pasando y de repente se van contigo. Y llegas hasta tu casa y te dejan y se van. Sí. Pero dicen que es porque algo te va a pasar y que los perros te acompañan. Dicen. Lo que me pasó alguna vez que no fue extraño o paranormal fue que una vez de esas veces que salí tarde del trabajo también, iba caminando, en este caso solo, y de repente veo a lo lejos que se aproxima una moto. Y entonces yo sigo caminando, casi corriendo, y de repente cuando doy la vuelta, la moto también da la vuelta y viene hacia mí. Giro, y entonces ya está cerca de llegar a donde vivo. Llego, abro la puerta, entro y la moto se detiene afuera, buscándome. Creo que me querían robar, ¿no? Sí, eso. Bueno, eso no es paranormal, pero eso sucedió. Y eso sí me causó algo de terror. No, bueno, a mí... Es muy habitual aquí en este... Yo siempre he dicho que a mí me da más miedo los vivos que los muertos, la verdad, porque pues, o sea, un muerto, pues... O sea, si pasa que hay fantasmas y eso, pues, ¿qué pasa, no? Pero un vivo te manda al más allá. Más daño, ¿no? O te manda al más allá o al más para acá. Si hay, cuidado eso. O sea, todos los que nos estén escuchando, cuidado cuando se acerque una moto con 2 vamos arriba. Corran, por favor. Escóndanse. Sí. Pues sí. Y bueno, para ir concluyendo este podcast. Sí, muy interesante. Sobre los libros. Apenas vimos en tus redes sociales que has estado en distintos eventos promocionando... Sí. Tu libro. ¿Con esos ojos? Primero estuve, antes de que se lanzara, digamos, de manera oficial, salieron 60 ejemplares para estar en la Feria del Libro de Guadalajara, porque le pedí chance a una editorial ahí que me había conocido antes, que quería que publicara un libro con ellos. Después ya me di cuenta de que no, porque es que publican puro libro churro. Ahorita si quieren hablo un poco más de esto, si no está bien. El caso es que fui con ellos, llevé mis libros y ahí estuve presentándolos de una manera íntima y especial, así de manera directa.
Ya después se presentó oficialmente el 3 de diciembre en la casa de Emilio el Indio Fernández en Coyoacán, Ciudad de México. Luego he ido como a otros espacios, por ejemplo, tanto a promocionarlo, pero también a presentarlo. Por ejemplo, estuve en Oaxaca, en la universidad donde estudié, estuve la semana pasada en el IESAERO allá. Y pues hubo mucha participación, llevé varios, los puse en la mesa y cuando vi ya no había nadie porque todos agarraron un libro para comprarlo y eso me emocionó mucho porque pues quiere decir que se interesan por la obra, por la historia, porque también se recomiendan, cuando han leído Rafaela me piden también porque saben que no es una improvisación, no es una ocurrencia, sino no empecé a escribir en la pandemia porque no tenía que hacer, ya estaban escritos partes de los trabajos antes de que llegara la pandemia. En la pandemia continué escribiendo e investigando también y ya después se publicó. Entonces cuando se dan cuenta de que es de esto, digamos de que no es una ocurrencia ni algo improvisado, pues lo notan y entonces por eso hay apoyo, yo creo, y comparten los comentarios también y lo recomiendan y eso ha sido bastante bueno. Y también estar en espacios como estos porque me han invitado también en espacios aquí en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México ya, hay un programa que se llama Orbe y hay otro que se llama Universo Mágico, y en la ciudad de Oaxaca me han invitado y también he pedido espacios, por ejemplo en Santa Cultura, pero también en Radio Universidad del estado de Oaxaca. Entonces a todos estos lugares a los que he ido pues siempre me han ayudado porque de esta manera llego a más personas. Claro. Y para mí es un poco menos difícil ser artista y escritor en un país como México, que hace falta un poco más de este ánimo por la lectura, sí, porque siempre preferimos mucho como lo cómodo, ¿no? Como el teléfono acá, y la lectura que es muy rica, que nos sedimenta el conocimiento, que nos hace ver otras realidades, que también nos, no sé, amplía nuestra percepción, es importante comentarlo. Sí, y aparte incrementa tu imaginación, claro, en el sentido de querer más, ¿no? Y querer conocer más. Y en esto que, bueno, ya nos explicaste ahorita que investigas muchísimo antes de crear algo tan increíble como Por esos ojos o como Rafaela, claro, entonces te documentas y eso es importante justo para que no crean que es como un solo hacer un libro y escribir cualquier cosa, claro, sino que tenga como un sentido, ¿no? Un sentido al que está bien dirigido estas historias. Exactamente, sí. Por ejemplo, Por esos ojos, lo que quise es darle voz, de manera romántica o no, darle voz a estos sectores vulnerables que tienen voz pero que no se escucha porque los opaca alguien más. Entonces, los migrantes, la migración fue un tema que tomé de una manera no tradicional, está dentro de la historia. También está gente que vive en situación de calle, o sea, también tomé los temas, hay personajes que se enfrentan a vivir en situación de calle. Aquí descubrimos cómo estos personajes llegan a estar en situación de calle, cómo salen, si es que salen, y también la búsqueda del ser perdido, que es otro tema delicado. También no lo quise tomar de la manera tradicional, como el caso de pues, el típico personaje que se enfrenta como a la búsqueda y vamos conociendo como a los que se va enfrentando, línea, ¿no? A su línea, sino que le puse como otro tipo de bloques o trabas o vicios, matices al personaje para que no fuera tan tradicional. Y hay un tema delicado que no lo menciono y no lo he mencionado, que lo mencionó una vez una persona, pero lo bueno que no había cámara. Okay. Y ese no lo menciono porque es el tema principal en la historia, involucra a todos los que mencioné primero. Y ese tema delicado que existe en la vida es el que le da el título a la novela, Por esos ojos. Sí. Porque todo sucede por esos ojos. Sí, creo que no lo vamos a mencionar, sí sé a qué te refieres, exactamente, pero no lo vamos a mencionar porque nos van a banear el video, pero sí, es un proceso que sí obviamente pasa, que lamentablemente pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, el ejercer poder sobre otras personas vulnerables es algo pues que se tiene que visibilizar y a veces se esconde mucho justo por estas situaciones de poder que son tan como corruptas y quieren taparlo con dinero, ¿no? Entonces, Por esos ojos habla justo de este tema que es, no se lo vamos a contar porque tienen que leerlo, es un muy buen libro. Y Rafaela también, que es la primera entrega de Manuel. Entonces, para que se vayan adentrando pues a este sentido tan increíble que tienes de investigar, ¿no? Sobre esos temas tan importantes y que los está reflejando muy bien en estos libros. Gracias. Por ejemplo, Rafaela, el nombre completo es Rafaela, inspirada en relatos y leyendas de pueblos mexicanos. Y Por esos ojos es, Por esos ojos, retratos de una realidad incómoda.
Lo de retratos de una realidad incómoda le puse por varias razones. Las principales son porque no solo hay escenarios que conocemos, de los que mencioné al inicio del video, sino también porque hay personajes que retratan, o personas en la vida real que son retratadas o que toman su esencia para crear un personaje. Y como dije que iba a mencionar cosas que no he dicho anteriormente, y esto sí no lo he dicho, En exclusiva. hay una persona que se llama Alejandro Solalinde, es un sacerdote que se dedica a buscar, es un defensor de los derechos humanos, principalmente de los migrantes. Y en la novela tomé parte de su esencia y creé un personaje que se llama Joaquín Murillo Landeros, o Joaquín Landeros, como lo conocen. Pero también había una persona que conocí que se llamaba Joaquín, que se me hacía una persona agradable, muy buena gente, entonces también por eso, digamos, hay una esencia de dos personas en ese personaje. Pero también hay otro tipo de personajes, por ejemplo, la misma protagonista. Esto ya lo mencioné una vez, el nombre de la protagonista es Matzaah, es un nombre mije, pero le cambian el nombre porque es más cómodo para quienes la conocen decirle de otra manera. La conocen como Marisa y ella no tiene problema con que le cambien el nombre. Esto es una especie de alegoría, un poco, también una especie de metáfora a la mezcla de culturas que ha existido cuando los españoles salieron del puerto de Cádiz y llegaron al puerto de Veracruz y empezaron a conquistar espacios y personas y les fueron cambiando el nombre. Entonces es una alegoría un poco también a eso. Y hay otros personajes que también están, que no son figuras públicas y que están retratados también en la historia. Sí, pero son muchos, pero eso no. Sí, eso, no, ya no digas más porque tienen que leer el libro. ¿Y dónde podemos encontrarlo, aprovechando que ya estamos hablando de eso? ¿Por dónde podemos encontrar Por esos ojos, que es tu lanzamiento más reciente? Sí. Y Rafael, ¿en dónde podemos? Ambas las pueden encontrar a través de Amazon si se encuentran en diferentes estados de la República o en donde Amazon tenga alcance. En Amazon está Rafaela y Por esos ojos, pero también en Ciudad de México está en la librería El Rincón de Macondo, que está en el Metro Centro Médico, como a cuadra y media, en realidad, okay. El Metro Centro Médico. Perfecto. También están en la Casa del Artesano, en el localito que se dice Calimestli. Ahí lo encuentran con una amiga mía que se llama Eli. Ahí tiene ambos libros también y separadores. También en El Rincón de Macondo hay separadores, así que ahí pueden encontrar ambos libros. También en la ciudad de Oaxaca están en La Proveedora, que es la librería de allá. Allá no hay librerías como acá, así tan grandes. Entonces está La Proveedora y allí pueden encontrarlos. En Sachila los encuentran en una tienda que está en la calle 10 de enero de 1518, esquina con Indio de Noyó, y ahí con un amigo que se llama Abel, que tiene un cineclub que se llama El Piojo. ¡Oh, increíble!, ¿no? Pues ahora que hay que ir a visitar esos lugares también. Y también directamente conmigo, me pueden escribir y puedo entregar en el Estado de México o en Ciudad de México directamente. Okay. Precisamente, ¿cuáles son tus redes sociales para que que puedan encontrarte? En Instagram estoy como Manuel Antonio Ramírez y al final les aparece MACR, que es mi marca con la que lancé Por esos ojos, y en Facebook, en la página de Facebook también es Manuel Antonio Ramírez. Es importante que se vayan al apartado de páginas porque mis nombres son comunes para que no aparezcan hasta abajo. Si se van al apartado de páginas, arriba, les va a aparecer en primera opción. Ahí pueden ver más información. En TikTok estoy como Manuel-Antonio-R, porque también subo TikToks. Perfecto. Y así. No, pues está increíble. Las redes sociales son para eso. Sí, ¿no? sí. Y creo que nada más. Ok. Pues ahí lo vamos a poner igual ahí en Los vamos a poner en la descripción para que tengan un link directo si quieren comprarlos, y el link de Amazon también para que puedan adquirir estos increíbles libros, que la verdad Manuel es un joven muy talentoso, y parte de nuestro proyecto también en crear El Umbral de lo Desconocido es darle también un pequeño rincón a poetas, escritores, a todos los que pues quieran expresarse en algo tan productivo como estas historias. Gracias. Entonces, pues, esa es tu casa, si quieres volver cuando quieras. Gracias, sí, yo tienes tu encantadísimo espacio de volver. de regresar, sí, y huye, sale corriendo. Antes de que nos vayamos, Manuel, ¿sí? Yo sé que nos habías dicho que no podías hablarnos un poco acerca de tus proyectos futuros, claro, pero ¿hacia dónde quieres encaminar tu redacción? la redacción. ¿Qué es lo que tú quisieras abordar en tus próximos proyectos? Histórico, ok.
bueno, no tengo pendiente con hablar acerca de la redacción, porque para empezar, como tal, mucho tiempo no quise ser escritor ni dedicar parte de mi tiempo a escribir, entonces con estos logros ya, digamos, ya está logrado algo. Okay. Entonces lo demás que viene ya es vanidad, como dicen, ¿no? Hasta cierto punto. Me gustaría hablar de unos temas como por ejemplo la doble moral, tanto para criticarme a mí, para hacer autocrítica, pero también para reflejar lo que muchas veces sucede. Por ejemplo, en Por esos ojos, si me extiendo un minutito, Por esos ojos hay una parte en la que hay una revisión, en la que revisan a una niña, porque van por carretera, y entonces el papá le dice, tengan respeto, es una niña, y entonces los oficiales le dicen, con el respeto que se merece, pero las mulas no tienen edad. Esa frase, yo se me había olvidado que la había puesto, entonces cuando la volví a leer dije yo, ¿por qué puse esto? Y entonces dije, ¿cómo es posible que mi mente me haya jugado este tipo de situaciones? Y ya sé a qué se refiere, o sea que por ejemplo cuando trasladan droga de un lugar a otro, utilizan mulas, no importa la edad, o sea, gente mayor, gente joven, ¿no? Migrantes, meten ahí la droga para pasarlo a otro territorio. Entonces por eso es el comentario. Y esto mismo en la vida real sucedió hace poco, y esto ya estaba escrito, en donde revisaron a un niño, o a una niña, bueno, no sé si era niño ni un infante, lo revisaron. Entonces como que mucha gente se indignó, ¿por qué lo revisan? No puede ser. Y esto es parte como del tema que quiero abordar en la siguiente novela, de no, ¿por qué lo revisan? ¿No? Y entonces muchos estuvieron a favor y muchos en contra. Entonces me puse a pensar, si no lo hubieran revisado a este infante y hubieran pasado y después hubieran descubierto que llevaba droga, esos que estuvieron indignados del por qué lo revisaron, hubieran estado indignados, pero del por qué no lo revisaron, ¿saben? Entonces ahí está como la doble moral. Y esa parte me gustaría abundarla porque muchas veces es importante pensar, ¿a quién se le da el gusto? ¿A quién se le está dando el gusto? Y hace poquito hubo una situación en Oaxaca con la elección del póster oficial de la Guelaguetza. Sí, pero, sí, entiendo, ya. Bueno, haz de cuenta que lanzaron una convocatoria y entonces participaron varios artistas plásticos. Ahí hay muchos artistas plásticos, ¿no? Sí. Y entonces participaron, eligieron un cartel que yo lo vi y dije, bueno, está interesante, ¿no? Es digno de representar, pero mucha gente se indignó, se ofendió, quién sabe por qué razón, como que sacó este espíritu crítico que hace falta, pero con inteligencia y creatividad es mejor. Entonces llegaron al punto en el que los jueces dijeron, no, es que se parece a una foto, ¿no? De alguien más, y entonces no es un plagio, entre que es un plagio y no es un plagio. Y en lugar de ponerse, en lugar de o defender su criterio, su fallo, dijeron, esta ya queda descalificada y nos vamos a elegir otra. Y esto tiene que ver con lo que empecé diciendo, para darle el gusto a quién, o sea, ¿a quién le van a dar el gusto? Y entonces ese tema me gustaría abordarlo en una novela próxima también. Y que a veces no se le da gusto a nadie, ¿no? O sea, sí, siempre van a haber diferentes puntos de vista, diferentes percepciones, o dependiendo de la vida que vas a llevar, o de cómo estás viviendo el momento. Ajá. Nunca vas a estar de acuerdo con muchas cosas, ¿no? O sí vas a estar de acuerdo, pero otras veces no. Exactamente. Y las personas van a estar en contra todo el tiempo, ¿no? Entonces, nunca vas a darle gusto a nadie, desde mi perspectiva, pero son temas bien interesantes y como que abordan la realidad, ¿no? Esa realidad tan cruda que muchas veces no se toma. Exactamente. Y en tus libros lo estás reflejando muy bien. Y también, es que tengo otra cosa, pero no, tiene que ver con, por ejemplo, no es más como el tema que quiero abordar, sino como algo que no han mencionado y que se ha estado opacando y alguien no está haciendo su trabajo. Pero ¿quién no está haciendo su trabajo? Y entonces aquí podemos pensar en quién. Resulta que estando en la calle me he dado cuenta de que hay gente que no es oaxaqueña y se hace pasar por oaxaqueña. ¿En qué sentido? Porque venden un producto que tampoco es oaxaqueño y te lo hacen creer como que lo es. O sea, tanto artesanías como gastronomía. De repente tocan a tu puerta y te venden chorizos o quesillo y que no es de Oaxaca y te hacen creer que de allá lo traen. Pero no solo eso, también tiene que ver con la artesanía. Por ejemplo, alguien que se acerca y te dice, mira, principalmente en los textiles, te dicen, mira, esta es una artesanía, y lo dicen así, no, que somos de Oaxaca y te traemos una artesanía de Oaxaca. Ni la persona es de Oaxaca ni la artesanía es de Oaxaca. Entonces te están vendiendo algo falso.
¿Y qué está pasando con esto? Están denigrando a la artesanía oaxaqueña, están denigrando a los oaxaqueños también, y cuando un verdadero oaxaqueño se acerca a una persona, muchas veces ya están fastidiados de los oaxaqueños porque piensan que estamos metidos en todo. Y entonces a mí me ha tocado sufrir discriminación por eso. Porque eres de Oaxaca, otra vez oaxaqueño, ¿por qué no vas a Oaxaca a hacer esto que estás haciendo? Porque ya me encontré con tales oaxaqueños. ¿Saben? Como que por eso mismo, por este tipo de personas. Entonces, ¿cómo podemos identificar que esto es falso? Primero, porque se le pregunta, ¿de qué región eres? Y no saben responder. Y segundo, la artesanía de dónde es, y dicen de dónde es. Muchas veces dicen que es de Mitla. Yo conozco la artesanía que se hace en ciertas regiones y que los venden en lugares turísticos y no se parecen en nada, ni siquiera son imitaciones, son falsas. Entonces, cuando esto sucede, pues obviamente están faltándole el respeto no solo a los artesanos, sino también a todo este conocimiento ancestral que se manifiesta en la elaboración. También, ¿cómo se dan cuenta de que una obra es falsa? Porque, pues, es que luego dicen, tardamos 30 hasta 40 días en el telar haciendo este producto. Y entonces, y te lo venden en menos de 500 pesos. Es absurdo, es un precio ridículo. Una obra que tarda mucho tiempo no se vende tan barato. Claro. Y aparte, son muy similares las unas con las otras. Y en Oaxaca, hasta donde yo sé, no se hacen calendarios aztecas, ¿no? Sí. Es como si fueran a Acapulco, te venden una taza con una imagen de la pirámide de Chichén Itzá y te dicen recuerdo de Puerto Vallarta. Como que algo no cuadra, ¿no? Pero cuando la ignorancia es mayor, y sobre todo si uno viene del extranjero o extranjeros del sur o del norte del continente, o incluso en otros continentes, pues no lo saben, entonces lo compran y se lo llevan. No importa que compren falsedad, siempre se venden mentiras, pero que no digan que son de Oaxaca las personas y las artesanías si no lo son, porque nos denigran. Y esto provoca cierto hartazgo. Y bueno, esto quería comentar porque dije que iba a decir cosas que no había mencionado ninguna otra. Y tiene que ver mucho con la apropiación cultural, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En ese sentido que justo muchas personas, y creo que aquí en esta también se da mucho eso, ¿no? Sí. En querer que ya todos son artesanos y que todos venden como productos originarios y eso. Y sí, me he encontrado muchas veces en que no, o los compran en la mayoría, y muchas veces es lamentable porque ya ni siquiera son mexicanos los que los fabrican, ¿no? Entonces son de otros lados que solo lo fabrican así en masa y ya no tienen como ese autenticidad. Sí, esa autenticidad. Por ejemplo, el otro día que estuvo la Feria de las Culturas Indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México, no sé si tuvieron la oportunidad de ir. Yo no fui. Fui a comer una tlayuda ahí porque de repente las extraño, y hagan de cuenta que había una mujer con un huipil rojo de los que usan los triquis vendiendo la tlayuda. Entonces una mujer le preguntó de dónde era su huipil porque le gustó, no supo responder porque no era de Oaxaca. Entonces me puse a pensar, ¿cuántas personas de las que están aquí dicen ser indígenas o de comunidades nativas y no lo son? Y ni siquiera, nada más tienen como la apariencia, pero ¿cuántos productos que están vendiendo ni siquiera son, lo que decías, no son locales ni nacionales? O sea, son productos que vienen de otros países. Del extranjero, completamente. Que los producen en serie, que los producen así en fábricas y que los están haciendo pasar por artesanía local o nacional. Sí. Entonces, pues es lamentable, porque ¿quién no está haciendo su trabajo entonces? Y es que también mucho se da porque pues muchos extranjeros ahorita ya se está dando mucho una centralización, por ejemplo, más en la zona como centro de la ciudad, México, sí. Ya hay mucho extranjero, o por ejemplo en la Roma, en la Condesa, elevaron mucho los precios porque sí. Pues hay mucha gente que ya está viniendo a vivir y siguen ganando en su moneda natal, claro. Pero vienen aquí a vivir porque es más barato, porque diferentes factores, ¿no? Sí, sí. Pero parte de esto es que ellos consumen o quieren adentrarse tanto en la cultura mexicana que compran o consumen cosas que ni siquiera son mexicanas, ¿no? Claro, sí. Entonces, parte de esto que tú dices, de que muchas personas ya están como tratando de consumir y de vender estas artesanías o que son como falsas artesanías, claro. Es porque hay mucho público que lo está consumiendo y no justamente es nacional, ¿no? Es también ya extranjero que claro. Con tal de comprar o de pertenecer a esta identidad mexicana, cultura, sí. Compran y justo no es por desconocimiento, ¿no? Es que no saben qué están consumiendo, de dónde son, ¿no?
Sí, es algo muy interesante y bueno, estaremos pendientes a Claro. la próxima novela a ver Muy cómo lo bien, vas a retratar. pues, eso viene despacio porque tengo otro libro de cuentos, esto que tampoco lo he mencionado, Claro. pero viene despacio, ya casi está terminado. ¿Y quieres darnos una primicia sobre eso? Bueno, también no sé cómo se va a llamar porque tenía 2 nombres tentativos, pero el primer nombre era como Deja que la misericordia venga, pero hablé con el editor y me dijo, suena muy religioso, muy como el atalaya o así, ¿no? Un poco. Entonces le dije, tienes razón, sí, sí voy a pensar en otro nombre. Y había pensado en esta despedida, porque habla un poco de cierre de ciclos, que a mí me cuestan mucho, o sea, ¿no? Los cierres de Sí, ciclos. creo que a todos nos cuesta Ah, un bueno, montón. pues de eso habla. Sí. Entonces, en esta despedida quería que se llamara, pero después dije, no, como que necesito un nombre más atrapante porque es importante también pensar el nombre. Así como dicen que un libro no se juzga por la portada, sí se juzga por la portada, se ve la portada primero para decidir, pero también tiene que ver el nombre, ¿no? Sí. Cómo se vuelve atractivo. Sí, es que a veces dicen que el amor entra por los ojos, ¿no? Y creo que en la comida, en los libros, en muchas cosas es así. Y es por naturaleza, ¿no? Creo Sí. que primero el primer instinto es verlo y visualizar algo con ello. Claro. Y parte importante así son las cosas. Exactamente. Entonces, pues algo más que quieras agregar, algo más que quieras No, agregar. ya, porque si no nos vamos a extender más. Otras 2 horas. Sí, Verás. como que hace calor. Me Pues parece no una sé. discusión, Sí, una cabrón. segunda parte. Sí, Sí, igual puede ser una segunda Sí, parte. estaría podemos muy hacer bueno. una segunda parte y podemos adentrarnos más a temas más densos, ¿no? Ah, muy bueno, Ahí sí. a la crítica social, porque también a nosotros nos gusta eso. En la crítica social A la y crítica paranormal. social y lo Fuera paranormal. los extranjeros de la ciudad. Por eso. No, Puede, bueno, puede eso- ser que es válido el racismo al inverso. ¿No? No, eso es de emigrar, es Eso no natural. ¿No pasa. has visto los TikToks de estos precisamente abordando el tema de la Sí. gentrificación de los extranjeros que se consideran racializados, pero al inverso? O sea, si existe racismo hacia los negros, existe racismo hacia los Hacia los blancos. Bueno, es un tipo de discriminación, pero yo creo que Ahí hay un odio de clase, más bien. Pero verdad, es que... Mejor ya no voy a decir nada. Es que lo vamos a extender otra hora hablando de esto. Viva Exactamente. Marx, abajo el capital. Viva. Abajo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, ¿Sí? No, pues este, Sí. como te lo reitero, este es tu espacio. Gracias. Creo que no vivimos tan lejos. Puedes venir a Sí, platicar otro ratito en un segundo episodio con Manuel Antonio Ramírez, Así es. un escritor muy joven y muy importante y muy talentoso. Gracias. Entonces, no solo escribe, sino también en sus portadas nos está dando un gran indicio de lo talentoso que es Claro. también dibujando. Entonces, y pintando también. Entonces, puedes también en el próximo episodio hablarnos sobre, también, claro, un porque poco sobre la pintura, hay porque una son propuesta. diferentes factores, ¿no? De hecho, hay una propuesta, no la voy a mencionar en este momento, sino yo creo que en el siguiente episodio tiene que ver con la pintura y el dibujo. Entonces, bueno, esta es una invitación ya explícita a que regreses a nuestro Gracias. a nuestro podcast El Umbral de lo Desconocido, que pues ya es también tu casa cuando quieras regresar. Gracias. Recordarles que pueden seguirlo a través de todas sus redes sociales como @Manuel Antonio Ramírez. Y les vamos a estar dejando ahí en la descripción en sus redes sociales, Claro. en los links para ir a comprar estos libros. Y pues nada, también acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Su apoyo es muy importante para que este proyecto siga. Y nada, activen la campanita, denle like, compártanlo, síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Para YouTube. que vean que somos pobres. Por favor, síganos porque estamos pobres. Necesitamos vagos, por favor. Necesitamos dinero. Sí. Y igual si alguien ahí nos quiere hacer una donación, también muchísimas gracias. Y algo que quieran. No, pues agradecerte por la visita y Gracias. aquí te esperamos en el Sí, próximo con En el gusto. próximo Claro, episodio, sí. sí. Sí, también que nos compartas un poco de tus dibujos, de tu arte, para que también lo Sí. estemos difundiendo en la Muy bien. página. Vi tu publicación que ponías, ¿no? Estaba en clase y dibujé esto, ¿no? Ah, Parece sí. muy Muy increíble. Era tinta azul, Lovecraftiano. ¿no? Ah, es negra. Era tinta azul o negra, no me acuerdo. Azul, ¿no? Era azul, ¿no? Sí, según yo. Es tinta azul, sí.
y es muy talentoso. Síganlo en sus redes sociales, también denle ahí mucho amor en sus historias, en sus fotografías, que ahí también anda pendiente. Sí, ahorita voy a compartir las del bordo que anduve, porque hay escenas en Por esos ojos, por acá, entonces... Para que la ver visualicen. nuevamente como esos espacios que visité en algún momento para documentarme. Está increíble. Estuvo muy bueno. Pues te agradecemos mucho, Manuel. Esto No, pues gracias fue también. El umbral de lo desconocido. En un Episodio número capítulo. 20 y tantos, 7, creo es 27. Es veintitantos, la verdad no lo vamos a decir porque luego la regamos y luego subimos uno que no era, pero ya estamos al pendiente, también tenemos que empezar a reactivar los en vivos de los miércoles, los vamos a esperar ya, no creo que la siguiente semana, pero pronto, en algún día del mes vamos a recuperar estos en vivos de los miércoles, porque creo que también les gusta mucho la interacción directa a nuestros fieles seguidores, y muchas gracias también por permanecer ahí al pendiente. Muchas gracias a nuestros seguidores del podcast, y si nos están escuchando también solamente por Spotify, los invito a que también se den una vuelta para YouTube, para que vean estas portadas y puedan visualizar más en persona y en imagen estos libros tan importantes. Y pues nada, muchas gracias. Esto fue El Umbral de lo Desconocido en un capítulo más. Yo soy Cari Mercado. Soy Martínez. Yo soy Fernando Monrobón. Y yo soy Manuel Antonio Ramírez. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.